Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y hoy tengo el gran gusto, el gran placer de que esté con nosotros un hombre probo, un jurista de gran envergadura, un hombre que preside la Asociación de Magistrados en nuestro país, que es camarista y que ahora es candidato a integrar el Consejo de la Magistratura. Ya ha venido otras veces, cuando se quiso democratizar aparentemente la justicia, el doctor Luis María Cabral, a quien me refiero, salió a defender lo que significa el poder judicial de la nación al servicio de la justicia, de la libertad, de los derechos humanos, de la defensa de la propiedad, de todo aquello que significa este poder judicial. Querido doctor Luis María Cabral, le agradezco enormemente su presencia hoy en este programa y sé que el 23 va a ir a representar como hombre de la justicia, como integrante del Poder Judicial, mejor dicho, en las elecciones para el Consejo de la Magistratura. Pues le agradezco la invitación y sus palabras. Realmente en estas elecciones para el Consejo de la Magistratura se discute una idea de poder judicial, porque como usted bien decía, el año pasado se quisieron poner en funcionamiento leyes que pretendieron condicionar y colonizar el Poder Judicial. Exacto. Nuestra Corte Suprema liquidó esos proyectos señalando su incompatibilidad con el régimen constitucional. Y de esta manera ahora nos encontramos en una situación compleja porque tenemos todavía un diseño de Consejo de la Magistratura que no guarda el equilibrio que la Constitución querría. En el 114, ¿no, doctor? Exactamente. El Segundo 114 párrafo establece que debe haber un equilibrio entre los distintos estamentos que ella establece que deben integrarla. Y la verdad es que ese equilibrio no existe porque hay una verdadera descompensación en favor de las representaciones políticas, una exclusión de la Corte Suprema. Claro, porque, perdón doctor la interrupción, cuando yo integré este Consejo de la Magistratura, presidía el presidente de la Corte. El presidente de la Corte. Exacto. Y yo recuerdo que éramos 20 los miembros, entonces Exacto. no había mayoría del Ejecutivo. No, hoy en día Hoy son 13 los miembros, ¿no? son 13, De los cuales 7 son políticos. 7 son políticos y 5 se corresponden con las mayorías circunstanciales. Exactamente. Y esas mayorías circunstanciales con estos 5 tienen poder suficiente para bloquear cualquier tipo de decisión. Y eso es lo que han venido haciendo. Ha habido una parálisis del Consejo en los 2 últimos años, recién ahora con la presidencia y vicepresidencia de jueces como Sánchez Freite y Recondo, se ha puesto en movimiento en algo el Consejo. Los señores jueces, ¿no? Señores jueces. Señores. Y realmente la cuestión es que estamos con 264 vacantes de jueces federales en todo el país, sobre 900 titulares. Esto obedece, doctor querido, a la parálisis de... Se obedece a la parálisis, por un lado del Consejo y por el otro lado la mora del Poder Ejecutivo en designar a los jueces cuyas ternas ya las tiene. Tiene la terna, pero no firman los decretos. No firma los decretos, no remite al Senado de la Nación. Entonces esta situación crea una gran debilidad de funcionamiento en el Poder Judicial, porque para que haya justicia se necesitan jueces. Exacto. Y la ausencia de jueces es una ausencia de justicia. Además nos encontramos con grandes manipulaciones en lo que es la Comisión de Acusación y Disciplina, en la cual se pretenden impulsar algunas causas como forma de respuesta a las actitudes de jueces y frenar otras causas
como forma de premio a la resolución de los jueces. Todo esto ha convertido al Consejo de la Magistratura en una caja de resonancia de cuestiones políticas y no en lo que debe ser, que es una gran gestionadora del quehacer judicial para poder tener un funcionamiento independiente y eficaz de los jueces. Y además tiene una obligación constitucional en este sentido, claro, porque expresamente la Constitución dice que la finalidad del Consejo de la Magistratura es asegurar la independencia de los jueces. Y nada lo que pasa, mi doctor querido, perdóneme, yo cuando integré el Consejo, presidí la Comisión de Disciplina, y habían señores académicos, jueces. Me acuerdo que el representante por los jueces entonces era, creo que su antecesor, Domingo Cabrigliones Fraga. Así es, el doctor Cabrigliones Fraga. El doctor Kipper estaba. El doctor Kipper, el doctor Cornejo, la doctora Pérez Toñola. Exacto. Personas todas dignísimas. Y académicos, y también los académicos eran Geminiani, Quiro Galavier. Exacto. Y más allá de las personas, porque esto no es una cuestión es el de número, personas, ¿no? También el número, la integración, el equilibrio entre los distintos sectores y la actitud con la cual el sector oficialista ha pretendido manipular al Consejo en estos años. Claro, se ha politizado la justicia de alguna manera. Ha querido politizar a la justicia desde un punto de vista partidario, porque hay una politización de la justicia obvia, porque en definitiva los jueces toman decisiones que afectan el funcionamiento del país, porque resuelven conflictos, porque toman decisiones que hacen a cuál es la vigencia de los derechos, son la valla para que ningún poder impida a los ciudadanos ejercer plena y libremente sus derechos. Sus derechos, claro. Lo que se ha pretendido es que los jueces respondan políticamente a un color, a una mayoría circunstancial, como le decía antes. Y esto es muy grave y debe ser impedido. Usted, doctor querido, cuando aquel tema, ese intento de mayor... nosotros promovimos las acciones. De manejar el Poder Judicial, usted, como presidente de la Asociación de Magistrados, jugó un rol fundamental. Nosotros promovimos las acciones para que justamente se declararan las inconstitucionales. También lo hicieron los colegios de abogados de todo el país. Y en ese sentido se resolvió oportunamente la cuestión. Las presentaciones eran más o menos similares y se resolvieron en la presentación que había hecho el presidente del Colegio Público de Abogados, el doctor Rizzo. Rizzo, exacto. Pero que involucraron todas las presentaciones, que eran similares, y de esa manera salvamos en ese momento la pretensión de imponer un Consejo de la Magistratura que solamente expresara el color político de la mayoría del momento. Porque son 13, donde hay 7 políticos, con lo cual ya hay mayoría de políticos. Mayoría de políticos. Y lo otro, doctor... Y la ausencia de la Corte Suprema, lo que es también algo que hay que atender, porque la Constitución habla de los jueces de todas las instancias. Claro. La Corte es una instancia y es la cabeza del Poder Judicial. Exacto. Y como cabeza del Poder Judicial no puede ser ajena especialmente a todas las cuestiones que hacen a la administración misma del poder. Claro, yo creo que lo que hay que buscar acá, pero con todo el énfasis que las circunstancias requieren, es la independencia, como usted dice, y que haya un número en el Consejo que no le dé ninguna posibilidad ni poder del ningún Estado sector de predominio. Claro. El artículo 114 lo dice, habla de equilibrio. Hablábamos de equilibrio, que quiere, el sentido y el espíritu de ese artículo. Exactamente, y creo que realmente hay que buscar un nuevo diseño, un diseño que incluya a la Corte Suprema y que equilibre a los distintos sectores.
esto es sustancial. Los jueces deben tener una mayor participación en algunos aspectos, en otros no es necesario, pero deben tener una mayor participación. Los jueces hoy en día son solo el 23%. El 23%. Del Consejo. ¿Y los Anteriormente políticos? constituían el 25%, pero también constituían un 25% el oficialismo. En cambio ahora el oficialismo tiene un poder de veto absoluto, y esto tampoco es bueno. Y los políticos son más del 50, porque son 7 Más del sobre 50. 13. Antes eran 9 sobre 20, ahora son más del 50. Me acuerdo. Querido doctor, usted va a elecciones, esto es el 13, Vamos a el elecciones, 23. se han presentado 3 listas y bueno... Porque hay varios días de elecciones, por ejemplo, los abogados votan el próximo 9 en la capital y el 25 en el interior. El 9, Y el 23 votamos todos los jueces del país. Todos los jueces del país. Y vamos 3 listas a elecciones. Y bueno, creo que nosotros representamos la existencia de una justicia independiente y no idónea, honesta, y espero que tengamos una respuesta positiva y espero que no tenga respuesta quienes han jugado ambiguamente con respecto a la reforma judicial que se pretendió imponer. Bueno, usted fue un defensor, él encabezó un poco ese tema y lo hizo acá. También estuvo en este programa defendiendo a rajatabla esa cuestión. Recuerdo que usted me invitó y se lo agradezco porque no era por eso, al contrario. Estos principios republicanos que queremos. Lo que defendemos fue el sistema republicano y fundamentalmente la justicia, que juega un rol impresionante en el tema de la institucionalidad independiente no hay derechos individuales, no hay república. No hay libertad, no hay república, no hay seguridad, no hay nada. Ahora, doctor querido, me gustaría que usted le dijera a los televidentes, ahora que dijo el 23 votamos todos los jueces del país, ¿cómo se distribuye o se instrumenta ese tema? Bueno, el padrón electoral de jueces, si bien el número de titulares tendría que ser de 905 aproximadamente, son 770, porque el Poder Ejecutivo no ha nombrado todos los jueces que debió haber nombrado, hay muchas vacantes, hay muchos que son jueces subrogantes, porque en realidad titulares son aún menos de 770. Pero todos los que están ejerciendo la magistratura votan. Sí, ajá. Y esos se van a manifestar el 23 de septiembre, espero yo. Y en todo el país, en las 15 jurisdicciones federales. ¿Y se vota federales, en las 15 jurisdicciones? En las 15 jurisdicciones federales del interior y en la capital federal. Es que se practica el federalismo totalmente. Totalmente, y debe haber una representación de jueces de ambas instancias y de jueces de capital y también con sede en las provincias. Doctor, y en este momento que se vota los abogados, los jueces, los políticos, ¿qué hacen? ¿Siguen estando? Los políticos deben también renovar sus representación, diremos. Al 17 de noviembre deben ser renovados casi todas las representaciones políticas, salvo la representación del Poder Ejecutivo, porque nombra un delegado, es personal, ¿no? Sí. Pero las demás deben ser renovadas. Querido doctor, ¿y cuándo asumirían ustedes, me dice? El 17 de noviembre. El 17 de noviembre. Tendríamos que estar estaría en funcionamiento el nuevo Consejo. El nuevo Consejo. Y espero que el nuevo Consejo... ¿Hay posibilidades de que se incremente el número de miembros para evitar esa mayoría permanente, diremos, del Ejecutivo? Es imprescindible que haya una modificación en el número, es imprescindible que se le devuelva equilibrio, es imprescindible que la Corte vuelva a estar allí y es imprescindible que se designe a los jueces titulares que debe tener el país. Porque, como le decía antes, solo con jueces hay justicia.
Querido doctor, usted que es el presidente de la Asociación de Magistrados, ¿cómo está observando el tema, bueno, de la Corte para abajo, usted que es camarista, el funcionamiento, que Dios quiera que con estas elecciones se puedan resolver algunos temas, y que prime sobre todo el criterio de que no hay que politizar la justicia, no hay que judicializar la política? El Poder Judicial está funcionando con muchas falencias, en primer lugar por esta ausencia de jueces titulares, en segundo lugar porque el Poder Ejecutivo debe habilitar partidas que existen y que son pertenecientes al Poder Judicial y que se le están adeudando por 1.200 millones de pesos, lo cual frena todos los planes de inversiones en materia de recursos edilicios, tecnológicos, de contratación de los recursos humanos imprescindibles, de habilitación de cámaras y tribunales que han sido creados, algunos de ellos hasta con jueces designados como el de la Cámara Nacional de Casación de la Capital Federal. Esto es también una deuda que tienen los poderes políticos con el Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo está obligado a que el Poder Judicial funcione adecuadamente y debe hacerle entrega de esas partidas que le está adeudando. Esta es una de las situaciones críticas. Y por supuesto vamos a reclamarle por todas las vías que corresponda que cumplan esta obligación para el funcionamiento normal y adecuado del Poder Judicial. Usted vio que estos presupuestos en los últimos años se han aprobado libros cerrados. No se han debatido los ítems, y además han puesto partidas, siempre techos, claro, para frenar la posibilidad de desarrollar los proyectos imprescindibles para el mejor funcionamiento del Poder Judicial. Porque hay proyectos concluidos para desarrollar polos penales, para desarrollar archivos, salas de juicio y demás, y no se pueden llevar adelante porque los dineros del Tesoro Nacional no son habilitados a tiempo adecuadamente y se está solo respondiendo al pago de las remuneraciones. Ahora, querido doctor, ¿usted cree que esto de que hay 200, el Consejo envía la terna, el Ejecutivo demora en las designaciones, a la falta de jueces, como usted lo decía, 200 y tantos, me dijo, sí, esto incide también un poco en este clima de inseguridad tremenda que estamos viviendo? Mire, yo no sé si hay una vinculación directa o inmediata, pero seguro la hay remota, porque claro, esto provoca demoras y dilaciones en la solución de las causas y obviamente esto también crea una falta de respuesta a la expectativa de la sociedad a que haya rápida respuesta en las causas penales, que son las que ven, las que tienen más repercusión inmediata. En las causas penales en materia de seguridad y en las causas penales en materia de corrupción. De corrupción. Porque las causas penales en materia de corrupción están hoy en día con un promedio, según un estudio que se hizo el año pasado, de 14 años de duración las causas. Esto demuestra que hay algo que está funcionando mal y debemos hacerlo funcionar bien. Y la justicia que llega tarde no es justicia. Y tan tarde, tan tarde. Tanta. Así, tan tarde. Demasiado. Querido doctor, nos quedan 3-4 minutos. Su plataforma electoral, ahora que se va a presentar como candidato, con la magnífica acción que ha desplegado como presidente de la Asociación de Magistrados, ¿dónde va a poner, en todo va a poner énfasis, pero dónde va a apretar el acelerador para que el Consejo funcione como corresponde? En primer lugar, en la transparencia en los concursos. Debe concluirse esta retención de concursos que hace sospechar
que existen negociaciones por encima de lo que es la meritocracia del resultado del concurso mismo, para tratar de mejorar amigos y colocarlos en lugares expectantes, cuando si hay un sistema de concursos debemos ir al mérito del resultado del concurso. Y para esto hay que actuar muy transparentemente. A mí me tocó en su momento descubrir y revelar la existencia de una trama de connivencias entre jurados y concursantes, y lo hice público y permitió anular algún concurso y llevar adelante una investigación al respecto, y en ese sentido pienso seguir obviamente en esto con la misma línea. Y en cuanto a lo que implica la utilización de las causas de denuncias contra jueces como formas de presión sobre ellos, debemos terminar con ese sistema de retención de la causa a los fines de poderlas después negociar o esperar a que el juez tenga algo para decirle, mira que acá tengo algo, resolver. Si te portás bien, Entonces esto, y los jueces de todas maneras han tenido el lomo bien duro y no se han dejado presionar por esto, pero esa es la pretensión que han tenido muchos políticos reteniendo las causas. Esa ha sido la retención. O si no, darle la causa a algunos que son más amigos que los que podrían tenerla, ¿no? Y aceleramos una para amenazar y retenemos la otra para proteger. Todo esto debe ser eliminado. Hace un daño enorme al país eso. Que nos hace un enorme daño al país. Exactamente, porque no es para eso que funciona el Consejo, no es esa la finalidad del Consejo. Y después tenemos que llevar adelante una administración coordinada con la Corte Suprema de Justicia para asegurar, llevar adelante el cumplimiento de un mapa judicial coherente, de un programa de reestructuración edilicia, de mantenimiento de alto nivel tecnológico, ahora que la Corte ha avanzado tanto en esto, y asegurar los recursos humanos para el funcionamiento de los tribunales. Doctor querido, le agradezco enormemente su presencia. Por supuesto, usted sabe, solemos hablar y yo tengo un altísimo concepto de su tarea como presidente de la Asociación de Magistrados, pero además cuando defendió la libertad en aquel momento que se quiso poner un poco en juego la facultad del Poder Judicial de la Nación, la justicia en definitiva. Y sobre todo, felicidades en sus nuevas funciones, llegará al Consejo, un organismo que es el que nombra y remueve jueces. Exacto. Fíjese la enorme trascendencia que tiene. Así que le deseo lo mejor. Le agradezco mucho. Por usted y por el país. Es un aprecio común. Muchas gracias, doctor. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Porque lo querés de verdad, lo cuidas mucho y tratás de que no le pase absolutamente nada. Pero él ya está grande y es hora de que tenga su propio auto. En Toyota creamos nuestra nueva reserva ecológica en la planta de Zárate. Un compromiso ambiental con la naturaleza, un compromiso con vos. Toyota, líder mundial en movilidad sustentable. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.
0822 20400, bancociudad.com.ar. La verdad que es un placer y un honor haber dialogado en la forma que lo hicimos con nombre de la jerarquía del doctor Luis María Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados, como dije. Y creo que uno se siente reconfortado y tiene la ilusión y la esperanza de que hombres de su envergadura, llegando al Consejo, nos da la seguridad jurídica que tanto anhelamos y que tan necesaria es para que el país, para que los argentinos, para que los seres humanos tengan la tranquilidad de que la libertad, sus derechos y también sus obligaciones van a ser manejadas con la honestidad y la transparencia que las circunstancias requieren. Como yo le decía al doctor Cabral cuando integramos aquel consejo con 20 miembros, la verdad es que nos hacía sentir muy cómodos, porque no había mayoría de un poder político. Hoy de 13 miembros hay 7 políticos, más del 50%. Y esto indudablemente tiene que modificarse. Hay 270 y tantas ternas, con lo cual hay 270 y tantos jueces menos, lo cual retarda la acción de la justicia. Y yo creo que el sistema republicano se ve gravemente afectado de esta manera, porque tenemos que ser serios, tenemos que ser responsables, tenemos que querer a nuestro país, y para eso tenemos que cumplir a rajatabla con lo que establece el artículo 1 de la Constitución Nacional, que es la división de poderes y el sistema republicano de gobierno. Yo deseo que el doctor Cabral llegue al Consejo y con otras personas hagan una tarea enorme en beneficio de la justicia y sobre todo en un organismo que tiene la responsabilidad de nominar y remover jueces. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.